Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de filosofía en 11 frases de Darío Steinschreiber. Introducción. En medio del vértigo de la vida moderna, entre frases que circulan como jingles o etiquetas digitales, el autor nos sitúa frente a un dilema. ¿Puede la filosofía sobrevivir en forma de eslogan? Pero lejos de desechar esta idea, Darío opta por lo contrario: convertir esas frases en portales. Cada una de ellas se convierte en detonante de una deriva que cuestiona todo: la identidad, el tiempo, la muerte, el amor, la amistad, la divinidad, y nos recuerda que todos podemos filosofar aunque no lo sepamos. La historia comienza con un hombre, anónimo y angustiado, caminando por las calles de Buenos Aires. No sabemos a dónde va ni por qué, pero lo acompaña una inquietud que no tiene nombre. No hay una causa clara, porque la angustia no la necesita. Sube y baja por la escalera mecánica del subte en la estación Juramento, obsesionado con un peldaño específico, al que le pega una cinta adhesiva. Busca comprobar si alguien más pisará ese mismo escalón. El tiempo, lo idéntico y lo otro, lo llevan a pensar en Heráclito. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Pero, ¿acaso hay algo que permanezca? ¿El cauce, el nombre, y él mismo? ¿Es el mismo hombre que era esta mañana? La narración alterna entre escenas urbanas y la meditación filosófica, mientras el protagonista se convierte en testigo y víctima de un sistema que oprime, controla y aplasta. Una revuelta en una boletería del subte, la represión policial, el grito de un joven que solo quiere recuperar el valor de su pasaje. Todo se entrelaza con la filosofía. Todo es experiencia encarnada de una idea. Capítulo 1. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, Heráclito. El protagonista, atrapado entre la repetición y el deseo de permanencia, intenta comprobar la mismidad de un escalón de la escalera mecánica. La angustia lo habita como un segundo cuerpo. La frase de Heráclito resuena como una condena. Todo fluye, nada permanece. ¿Y si el río no fuera solo el agua, sino también él mismo? Se cuestiona si el cambio es total o si hay algo que persiste. Si cada paso es otro, ¿cómo pensar la identidad? La discusión se complejiza con el recuerdo de Platón y el Crátilo, que presenta una visión dualista. O hay esencia y permanencia, o solo hay devenir. Pero Heráclito, desde su oscuridad, parece decir que lo que cambia no es el mundo, sino la forma de verlo. Una discusión filosófica a tres voces, personajes internos que bien podrían ser aspectos de su conciencia, se desata. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es lo posible? ¿Puede algo que cambia ser idéntico a sí mismo? Las preguntas no se resuelven, pero abren un espacio para pensarlo todo. Mientras tanto, una joven pisa el escalón marcado. Algo cambia. El protagonista se pierde en esa coincidencia banal y esencial. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Patrón? Capítulo 2. Soy el que soy. Biblia, Éxodo. En una sala de hospital, un anciano agoniza. Su nieto, el protagonista, lo acompaña. La frase que resuena ahora es la que, según el texto bíblico, pronuncia Dios ante Moisés. Ihya Asher Ihya, traducida como, soy el que soy. Esta afirmación, de apariencia tautológica, encierra uno de los misterios más densos de la tradición judeocristiana. ¿Quién puede decir, yo soy el que soy? ¿Quién puede afirmar su ser sin depender del otro? ¿Dios? ¿O es el lenguaje el que se afirma? El protagonista no sabe cómo despedirse. Se pregunta si hay algo después de la muerte. El viejo apenas respira, pero en su rostro hay paz. ¿Será la certeza del ser? ¿O una renuncia al saber?
La escena se mezcla con la reflexión. Ser es ser nombrado, pero al mismo tiempo, todo nombre limita. Dios se presenta como ausencia de toda representación. La escena culmina con una mezcla de impotencia y revelación. El protagonista llora, la voz interior filosofa, el yo soy, absoluto es una forma de silencio. Es una forma de ser que ya no necesita validación externa. Pero en los humanos, el ser siempre está en falta. Somos porque no somos del todo. Capítulo 3. Solo sé que no sé nada, Sócrates. Sentado en una pizzería, el protagonista escucha una conversación entre adolescentes que repiten frases aprendidas para una prueba. La filosofía es complicada, dice uno. A mí me gusta Sócrates porque decía que no sabía nada, responde otro. Él sonríe, recuerda su adolescencia, cuando esa misma frase lo perturbó. ¿Cómo puede ser sabiduría no saber? La escena da paso al recuerdo de un profesor que lo empujó a desconfiar de toda certeza. La ignorancia socrática no es ausencia de saber, sino conciencia radical del límite. Un saber que no se satisface en la respuesta, sino que se regocija en la pregunta infinita. En la mesa de al lado, una pareja discute sobre fidelidad. Él le dice, al menos yo soy sincero. Y ella responde, sos sincero, pero no sabes lo que sentís. La filosofía irrumpe. ¿Qué es la verdad? ¿Ser sincero es saber? ¿O es apenas exponer lo que uno cree saber? El protagonista paga la cuenta y sale a la calle. Se siente más liviano. No tiene respuestas, pero tiene preguntas. Y eso, piensa, es suficiente por ahora. La sabiduría es saber que nada es definitivo. Solo sé que no sé nada. Capítulo 4. Oh amigos, no hay amigos. Aristóteles. Una frase que resuena en medio de una marcha. El protagonista la escucha en boca de una mujer que reparte volantes. El grito parece irónico, pero encierra una verdad dolorosa. La amistad, dice Aristóteles, es virtud, es polis, es política. Pero ¿qué sucede cuando el sistema corrompe el lazo? El relato se sumerge en un recuerdo. Su infancia, un amigo que lo traicionó, un abrazo que no llegó. Desde entonces, desconfía del afecto. Sin embargo, en la marcha, alguien lo toma de la mano para formar una ronda. Un gesto simple, anónimo. Y ahí, por un instante, la amistad parece posible. La frase de Aristóteles, dicha en el lecho de muerte según la leyenda, vuelve con fuerza. ¿Fue desencanto o lucidez? ¿Es la amistad una utopía? ¿O una excepción precaria en un mundo gobernado por la utilidad? La escena se cierra con la imagen de una multitud que camina unida, aunque sin conocerse. La amistad como acontecimiento, no como sustancia. Capítulo 5. Ama y haz lo que quieras, San Agustín. El protagonista está enamorado, lo sabe, aunque ese amor lo perturba, lo hace vulnerable, lo hace dudar. La frase atribuida a San Agustín le ronda, ama y haz lo que quieras. Pero, ¿y si amar no es suficiente? ¿Y si uno ama mal? Una discusión con su pareja lo pone frente al límite de esa frase. Ella le reclama, decís que me amás, pero decidís por mí. El amor, como poder. El amor, como posesión. El amor, como justificación. El protagonista se encierra en un café. Piensa, escribe. La frase de Agustín no es libertina. No es, haz lo que quieras, sino, haz lo que quieras si amas de verdad. El amor verdadero no daña, no somete, no excluye. Pero, ¿cómo se sabe si se ama bien? La escena se entrelaza con el recuerdo de su madre, una mujer religiosa que repetía esa frase sin entenderla del todo. Tal vez nadie la entienda. Tal vez amar sea siempre amar mal, pero no por eso dejamos de intentarlo. Capítulo 6. El hombre es el lobo del hombre, Thomas Hobbes. La noche cae sobre una Buenos Aires enrarecida.
El protagonista camina por Villa Urquiza mientras en la televisión de una vidriera se proyectan imágenes de una represión. Alguien grita, la policía avanza, la frase de Hobbes retumba, el hombre es el lobo del hombre. Aparece la escena de un joven detenido, golpeado, injustamente acusado, la violencia del Estado como garante del orden. Pero, ¿qué orden? ¿El que protege o el que domina? En el fondo, Hobbes proponía que el Estado surgía del miedo. Para evitar el caos, delegamos el poder en un leviatán. Pero, ¿quién controla al controlador? El protagonista observa cómo los lobos se multiplican en forma de uniformes. Pero también en forma de vecinos que denuncian, de taxistas que insultan, de periodistas que justifican. ¿Es natural la violencia, o es el artificio de una estructura diseñada para perpetuar el miedo? Recuerda una conversación con un amigo que había sido parte de un centro de detención durante la dictadura. Todos tienen un precio, le había dicho. Pero él no estaba seguro. Tal vez el problema no sea el hombre, sino las condiciones que lo vuelven lobo. Y tal vez la filosofía no sirva para detener una bala, pero sí para desarmar las lógicas que la legitiman. Capítulo 7. Pienso, luego existo. René Descartes. El protagonista está encerrado en su departamento. Una crisis de pánico. La mente lo atrapa. No puede dejar de pensar. Cada pensamiento se enreda con el siguiente. Busca certeza. Busca un suelo firme. Pero todo lo que encuentra es duda. Entonces recuerda a Descartes. Pienso, luego existo. En la radical duda, lo único cierto es que dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Pero algo no cierra. ¿Es la existencia solo pensamiento? ¿Y el cuerpo? ¿Y los afectos? El relato se torna claustrofóbico. El personaje cuestiona cada cosa a su alrededor. La mesa, la ventana, la taza de café. ¿Son reales? ¿O podrían ser un sueño? Un engaño del demonio cartesiano. Descartes, encerrado en su estufa, también buscaba una certeza. Y la encontró en el yo. Pero este yo que ahora lo habita es un laberinto. ¿Qué yo existe? ¿El que piensa en la muerte o el que la teme? ¿El que duda o el que se paraliza? El capítulo concluye con una apertura. El yo es inestable, fragmentado. No hay un yo esencial, sino una multiplicidad de voces que se piensan entre sí. Tal vez, piensa, existo porque me divido, no porque me afirmo. Capítulo 8. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Karl Marx y Friedrich Engels. En un supermercado del conurbano, el protagonista presencia una escena surrealista. Una góndola vacía y una clienta llorando. No por hambre, sino por impotencia. Todo parecía estar allí, y de pronto no había nada. La estabilidad del consumo se esfumaba. La mercancía se volvía fantasma. La frase marxista se instala. Todo lo sólido se desvanece en el aire. El capitalismo, con su lógica de flujo permanente, destruye toda permanencia. La tradición, la comunidad, incluso la identidad. Todo se mercantiliza. Todo es intercambiable. Una señora cuenta que su hijo perdió el trabajo, que antes compraba por cajas y ahora apenas lleva lo justo. Otra joven dice que prefiere el mercado de segunda mano, que todo está muy caro. Y un niño pregunta si los pobres existen porque no saben comprar bien. Las lógicas de la economía se internalizan como sentido común. El protagonista intenta explicar que el capitalismo no solo organiza el mercado, sino también la sensibilidad. Nos forma, nos atraviesa. Pero no hay oídos para la abstracción. Lo único que importa es llegar a fin de mes, le dice alguien. Y él lo entiende, lo comprende con rabia. Todo lo sólido se esfuma incluso antes de hacerse materia. Capítulo 9. Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche. Una iglesia en ruinas. Grafitis en las paredes. Una misa vacía. El protagonista entra por curiosidad. Observa el altar abandonado y siente una mezcla de reverencia y desolación.
La frase de Nietzsche lo golpea como una sentencia final: Dios ha muerto. No se trata, recuerda, de una burla o de una afirmación atea. Es el diagnóstico de un tiempo. Dios ha muerto porque ha dejado de organizar el sentido. Ya no hay fundamento último. No hay verdad trascendente, y en su lugar, no hay nada. En medio de ese vacío, surge la figura del superhombre, pero también del nihilismo. ¿Qué hacer cuando no hay un sentido dado? ¿Inventarlo? ¿Sobrevivir? ¿Desesperar? El protagonista se sienta en uno de los bancos y se pregunta qué significa vivir sin Dios. Su madre aún reza, su abuela hablaba con los santos. ¿Y él? ¿Qué hace con ese hueco? Tal vez el problema no sea la muerte de Dios, sino lo que hacemos con su cadáver. ¿Lo negamos? ¿Lo reemplazamos por otros dioses? ¿El dinero? ¿La ciencia? ¿El yo? Un vagabundo entra en la iglesia. Se persigna y murmura algo. Tal vez todavía alguien escuche. Tal vez el silencio sea también una forma de oración. Capítulo 10. Nada hay fuera del texto. Jacques Derrida. En la Facultad de Filosofía, una clase abierta sobre Derrida. El protagonista escucha desde el fondo mientras un profesor explica. No hay nada fuera del texto. Algunos se ríen, otros se indignan. ¿Cómo puede no haber nada más allá del lenguaje? Pero la frase no dice que no haya realidad, sino que todo lo que entendemos como realidad está mediado por signos. Palabras, símbolos, gestos. El mundo no se nos da directamente, lo leemos. Y toda lectura es interpretación. El protagonista recuerda una discusión con una expareja. «Nunca me escuchás», le había dicho. Él protestó, «Te estoy escuchando». Pero ella no hablaba de oír, sino de comprender, de leer sus gestos, sus silencios. Ahí entendió que el texto excede las palabras, que hay un texto en cada vínculo, y que todos interpretamos desde nuestras propias estructuras. La escena vuelve a la clase. Una estudiante dice, «Entonces todo es relativo». El profesor responde, «No todo es relativo, pero todo es relacional». Esa es la clave. Nada está fuera del texto porque el mundo no es un hecho dado, sino una trama de significantes. El protagonista sale con la cabeza en llamas. Mira un cartel que dice, «Prohibido pasar», y piensa, ¿quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Por qué? Todo es texto, todo puede ser leído, incluso esta vida que no termina de escribirse nunca. Capítulo 11. Donde hay poder, hay resistencia. Michel Foucault. Último capítulo. El protagonista está en una manifestación. Los rostros se multiplican, los cantos, los tambores, los carteles. Siente que, por fin, no está solo, que su angustia es compartida, que su pregunta es colectiva. La frase de Foucault lo atraviesa. Donde hay poder, hay resistencia. El poder no es algo que se posee, es una red, un flujo, y por eso mismo, allí donde opera, genera su contraefecto, la resistencia. Un joven con megáfono habla de derechos humanos. Una mujer mayor agita un pañuelo blanco. Un niño sostiene una pancarta sin entenderla del todo, pero grita igual. La escena es política y poética. El protagonista piensa en todas las veces que se sintió impotente, ante el Estado, ante el lenguaje, ante la historia. Pero ahora algo cambia. La resistencia no es una promesa de victoria, sino una afirmación de existencia. Resistir es decir, aquí estoy. Es desobedecer al destino que te asignaron. Cae la noche, la marcha se dispersa, el protagonista camina solo, pero con otra energía. Tal vez no haya respuestas, tal vez todo fluya, pero resistir es una forma de escribir sentido en el caos. Una forma de decir, no todo está perdido. Cierre. Filosofía en 11 frases no es un libro de definiciones, sino de fracturas. Es una deriva, una fuga, una escalera que baja y sube sin destino fijo. Cada frase es un portal que se abre al vértigo del pensamiento. No hay conclusiones,
porque no hay cierre. Como el protagonista, quedamos en tránsito, pero un tránsito distinto. Uno que ya no teme perderse, porque entendió que perderse es el primer paso para empezar a pensar. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.